Bienvenidos a un nuevo audio número 14. Hoy vamos a tratar el tema de la risa, concretamente la risoterapia. ¿En qué consiste una sesión de risoterapia? Son divertidas, pero aparte hace un efecto sobre el organismo a nivel físico, fisiológico, psicológico y mental tremendo. Porque cuando más avanzada es una cultura, menos se ríe. Eso ocurre siempre. Y esto se produce porque en la sociedad que hemos creado se ha perdido la naturalidad. No obstante, la represión de la risa ya viene desde lejos. En la tradición judeocristiana se desterró. No en vano, el texto que trataba de esconder el monje bibliotecario de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, posteriormente convertida en película, y por el que se cometió varios asesinatos, era precisamente un tratado de Aristóteles sobre la risa. La carcajada siempre se ha considerado un atentado a la autoridad, una burla. Por ello, se ha dedicado un día en especial de desenfreno, burla y risa. Me refiero a las fiestas del carnaval y de los santos inocentes, donde todo está permitido. En otras culturas, como el budismo tibetano, reír está bien visto y tiene su representación en el Buda feliz o Buda de la risa. De todos modos, para que la risa sea beneficiosa hay que irse desde el interior de nosotros mismos. La risa que mejora la salud es la que expresa nuestra alegría por existir, por estar vivos. Es la risa alegre, natural e inconsciente de los niños. Es conveniente para que la risa sea terapéutica reírse con y no reírse de. En la antigua Grecia ya se practicaba la geloterapia. Gelos en griego significa risa. Los padres de la medicina occidental alopática, Galeno e Hipócrates, ya practicaban la geloterapia, la risoterapia en realidad, siguiendo las enseñanzas de Asclepio y como de acuerdo con su teoría de los humores, la humoroterapia, afirmaban que la risa moviliza el diafragma y este masajea la zona del hipocondrio, contribuyendo así a liberar la angustia. O sea, libera toda la zona del pecho y corazón. Vamos a ver el desencadenante fisiológico de la risa. El relé de risa en el cerebro se localiza en la circunvolución superior frontal izquierda del cerebro, en el área motora suplementaria, donde, según el descubrimiento de científicos de la Universidad de California, cuando estamos tristes y una persona no tiene ganas de vivir, en nuestro organismo se producen unas hormonas llamadas catecolaminas. Son las hormonas que contribuyen a que nos sintamos mal, nos sintamos deprimidos, a que bajen las defensas, lo que conlleva a la aparición de enfermedades oportunistas. Al reír se genera por el movimiento muscular un estímulo eléctrico sobre los nervios que inervan los músculos que intervienen en la risa y los nervios sensitivos que llevan el impulso hacia el cerebro, concretamente hasta el centro del sistema límbico, en particular hasta la glándula hipófisis o pituitaria, que se llama también. Esta glándula es la encargada de segregar las endorfinas, que son las hormonas con actividad analgésica, y de generar un estado de bienestar y relajación. Lo más importante es conocer que el cerebro no distingue entre una risa provocada e inconsciente y el desencadenante fisiológico es idéntico en ambas. Además, el efecto de la risa hace disminuir la concentración de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Cuanto mayor es la concentración de cortisol, más aumenta el estrés. Por otra parte, la risa hace aumentar la secreción de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. El doctor Jordi Bosch Sanz, especialista en yogoterapia, afirma que las endorfinas son neurohormonas segregadas por el hipotálamo y producen equilibrio entre el tono vital y la depresión con efectos calmantes y analgésicos, así como también aumenta la secreción de serotonina,
que es una hormona con efectos calmantes y analgésicos similares a la morfina, además de ser equilibradora de las emociones y los sentimientos. También aumenta la secreción de dopamina, que es un neurotransmisor que permite la comunicación entre las neuronas, ayudando a preservar la salud y dando agilidad mental. Se produce igualmente un aumento de la adrenalina, que es la hormona que nos hace estar mucho más despiertos y receptivos. Los efectos beneficiosos de la risa son muchos. Vamos a enumerar unos cuantos. Al reírnos, uno de los efectos importantes que se produce es la vasodilatación de las arterias, y ello hace que se reduzca la hipertensión y prevenga los infartos. Al reír se estimulan casi todos los órganos del cuerpo y el tono muscular se relaja, aumenta el riego de la circulación sanguínea, el diafragma masajea todos los órganos, los pulmones se sobreoxigenan, potenciando los movimientos peristálticos del intestino, beneficiando con ello los ganglios linfáticos presentes en el mismo y corrigiéndose problemas de estreñimiento a la vez. La risa moviliza entre 50 y 400 músculos, masajeando pulmones, riñones, corazón, hígado, estómago, bazo, páncreas e intestinos. Aumenta igualmente la resistencia a las enfermedades, estimulando el sistema inmunitario frente a las enfermedades al aumentar el nivel de inmunoglobulinas. Fortalece el corazón y mejora la digestión, así como la eliminación de toxinas. Se dice que 5 o 6 minutos de risa actúan como un analgésico. Por otro lado, la risa tiene un efecto rejuvenecedor sobre la piel, por la oxigenación y el aumento del tejido colágeno que contribuye a la pérdida de peso además. Contrariamente a lo que se cree, el reír no produce arrugas, ya que tenemos músculos agonistas y antagonistas. Los estiramientos musculares que produce la risa son compensados por otros que se relajan. Por lo tanto, podemos afirmar que la risa produce un gran efecto tonificante y antiarrugas. La persona se plantea su vida y es capaz de cambiar sus patrones vitales por otros más válidos para ella que le produzcan mayor satisfacción. La persona es más feliz. Al reír desbloquea las tensiones y potencia la comunicación, levanta el ánimo y aumenta el bienestar y el equilibrio emocional. La risa es muy útil en geriátricos para tratar la depresión senil y el sedentarismo. Estudios científicos demuestran que el córtex, que es la sustancia gris que recubre los hemisferios cerebrales, libera impulsos eléctricos negativos tan solo un cuarto de segundo después de haber comenzado a reír. La risa es aconsejable específicamente para diversas patologías: estrés, depresiones, angustias, inseguridad, problemas de las vías respiratorias, del aparato digestivo, del sistema linfático, del sistema nervioso, de la obesidad, para ayudar en recuperación del cáncer, del SIDA, etc. O simplemente porque es divertido. No hay que estar enfermo para practicar la risa, porque es divertido. Aunque a veces hay patologías que producen risa, pero no es terapéutica esa risa y puede darse por diversos factores. Esa risa que no es terapéutica se pueden dar por factores neurológicos. Se producen risas controladas en las siguientes patologías: parálisis pseudobulbar, en la esclerosis lateral amiotrófica y en la esclerosis múltiple. Por intoxicaciones se dan risas aberrantes en los siguientes casos: en envenenamiento por estricnina, en envenenamiento por manganeso metálico, en la intoxicación por alcohol y en la intoxicación por marihuana. Por factores orgánicos se dan risas controladas y estentóreas e indica que se está a punto de morir, como es en el Kuru o muerte de risa, la cual se produce
entre la tribu Fue de Nueva Guinea y se da por ingestión de tejidos cerebrales que produce ese tipo de risa. Las contraindicaciones que podíamos encontrar o que podemos encontrar para la práctica de la risoterapia sería que estarían contraindicadas la asistencia a estas sesiones de risoterapia cuando existen arritmias cardíacas importantes, si existe incontinencia urinaria, en los posoperatorios, sobre todo si las cicatrices son recientes, y en los periodos de gestación, sobre todo en los primeros meses de la misma. También cuando la risa se convierte en una imposición. Por ejemplo, si a una persona se le obligara a ver películas cómicas contra su voluntad. En este caso, la risa no tendría ese efecto terapéutico perseguido. Indico contra su voluntad, si es porque le apetece, fantástico, muy recomendado. Existen, de todos modos, muchos muy diferentes tipos de risa. Según sea la forma de reír y las distintas causas o desencadenantes que produzcan la risa, esta puede ser terapéutica o no terapéutica. Exhibe diferentes nombres, los cuales voy a definir brevemente. Risa franca, risa verdadera, o también llamada risa auténtica. Es cuando se produce esta risa, el músculo cigomático mayor eleva las comisuras de los labios y el ocular. Produce las arrugas llamadas patas de gallo. Si se ríe fingidamente es imposible producir esos movimientos musculares. En la risa que aumenta la oxigenación de los tejidos celulares y eleva la actividad del sistema inmune. Se trata de reírse desde el interior, de llegar a la risa interior, no reírse de, sino reírse con. Es la risa sana, la risa pura, la risa inocente de los niños. Risa impulsiva, incontrolable incluso. Otro tipo de risa es la fingida. La risa fingida, como su nombre indica, no es verdadera. Es una risa falsa y sin valor terapéutico. Otra es la risa sardónica. Proviene de la isla de Cerdeña, donde la gente se intoxicaba comiendo una planta de esta isla. Produce estentóreas carcajadas despreciativas o de burla. La risa cínica, que es idéntica a la risa sardónica, despreciativa o de burla. La risa falsa, como su nombre indica, no es verdadera, similar a la risa fingida. La risa tóxica es la risa que actúa como válvula de escape para liberar estados de tensiones y tristeza. La risa tóxica tiene efectos de crispación. Luego existe la risa tímida. Es forma de risa que se utiliza como un mecanismo de protección ante un estímulo que nos desborda o intentamos esconder una reacción de timidez, vergüenza o chiste que no se ha entendido o se trata de disimular algo. La risa reprimida, esta forma de risa es irreprimible y que se produce cuando hay una situación de ridículo, error, percance en otra persona, resbalón, caída, una frase mal pronunciada, etc. La risa de decepción. Esta risa funciona como mecanismo de defensa para no dejar traslucir los verdaderos sentimientos, para disimular la frustración que sientes al enterarte que un premio en un sorteo entre varias personas no te ha correspondido a ti, etc. Cosas de este estilo, decepcionantes. Hay muchas curiosidades relacionadas con el mundo de la risa o con el campo de la risa, o incluso de mejorías en enfermedades experimentadas con la risa. Según relata en el libro El poder curativo de la risa, el doctor Raymond Moody dice que Norman Cushing, que era un periodista americano especializado en temas de salud, que en 1976 padecía de una grave enfermedad de las articulaciones, con grandes dificultades para moverlas y sufriendo dolor muy intenso. Cushing pensó que si las emociones negativas habían tenido un efecto nocivo sobre la salud, las emociones positivas podrían restaurar el equilibrio y ayudar a su recuperación. Decidió ver películas divertidas, concretamente visualizó películas de los hermanos Marx, y comprobó que la risa era un poderoso analgésico. 10 minutos de risa equivaldría a 2 horas de sueño sin dolor. Descubrió también que una prueba médica, la inflamación, mejoraba respecto a si se hacía antes o después de la sesión de risoterapia.
A los pocos meses su recuperación fue total. Otro relato comenta el caso de una niña que se recupera de un estado catatónico o estado de coma y habla al reconocer a un payaso que pronuncia su nombre. La película Match Dams, basada en la experiencia de un médico de California que en los años 80 saltó a la fama por introducir la risa y el buen humor en hospitales y participar en las campañas reivindicativas de la Asociación del Humor Terapéutico de Estados Unidos, para que se investiguen científicamente los efectos de la risa y se incluya la terapia en la práctica diaria de los facultativos en consultas y hospitales. En Estados Unidos, algunos cirujanos ya utilizan la risoterapia con sus pacientes, pues han observado que así viven con menos ansiedad el proceso preoperatorio y se reduce el tiempo de recuperación tras una intervención. Existe una encuesta curiosa de Armando de Miguel en su estudio sobre la sociedad española de 1995-96, que reflejó que en la división de sexos al 47% de los hombres les gusta contar chistes y solo el 30% de las mujeres. En la división por edades, al 46% de los jóvenes, sean hombres o mujeres, les gusta contar chistes y solo el 32% de las personas mayores. Curioso. Hay diversas experiencias y opiniones sobre la risa. Ya en la antigüedad los payasos hados o doctor payaso de las tribus de indios norteamericanos usaban el valor terapéutico de la risa para sanar a los enfermos. El ilustre filósofo alemán Immanuel Kant opinaba que a partir de la mente y de algunos conceptos que nos hacen sentir animados y reír, podemos sanar el cuerpo, ya que la risa tiene un efecto fisiológico benéfico. Y el doctor Raymond Moody, autor del Poder Curativo de la Risa, señala que siempre se ha vinculado el sentido del humor con la longevidad. La terapia de la risa ya se emplea en hospitales en Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania y Francia, incluso en España. Ya hace tiempo que se está empleando, como es el caso del Hospital Infantil del Niño Jesús de Madrid, donde el poder curativo de la risa ya se aplica, así como en el Hospital Infantil Sondureta de Palma de Mallorca, donde participa una asociación llamada La Sonrisa Médica, que se dedica a recorrer los pasillos para distraer a los niños y desdramatizar los tratamientos de la enfermedad mental, porque la risa es una de las cosas que nos hace diferenciar de los animales, que siempre es mejor reír que sonreír, por supuesto. 10 minutos de risa equivaldrían a 2 horas de sueño sin dolor. En 1996, por iniciativa de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña, unos payasos actuaron durante 3 meses ante niños en tratamiento de quimioterapia en la unidad de oncología pediátrica del Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Y también en Barcelona hay algún hospital donde comadronas ya están utilizando la risoterapia en el momento del parto. En el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona actúan los payasos payapúas un día a la semana y ya están impartiendo talleres de risoterapia para personal sanitario en diversos hospitales como el Hospital de Mollet y el Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. El escritor italiano Curzio Malaparte aseguró que cada vez que una persona se ríe, le añade 2 días de vida a su existencia, y Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder liberar a nuestro organismo de energía negativa. La risa como fuente de salud ya aparece en la Biblia incluso. Leonardo da Vinci afirmó que si es posible debe de hacerse reír hasta los muertos. El doctor Esteban Sultanov, presidente de la Asociación del Humor Terapéutico, demuestra que el buen humor incrementa la secreción de inmunoglobulinas, reduce las hormonas del estrés y disminuye las sensaciones de ansiedad, rabia, depresión, culpabilidad y los factores que potencian las cardiopatías. Por otro lado, el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, William McDougall, opina que la risa además tiene la función biológica de ayudar a mantener el bienestar tanto físico como mental. Ya en el siglo XVII, el físico británico Thomas Siderman aseguró que la llegada de un payaso a un pueblo haría más por la salud de sus habitantes que 20 asnos cargados de drogas.
No, si opiniones hay de todos los tipos y variadas. El doctor Alfredo Correll, inmunólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, afirma la dirección bidireccional entre el sistema nervioso y nuestras defensas. Los cambios que se producen en uno influyen y modifican el otro. Ante un estímulo como la risa, el sistema neurológico libera inmunoglobulina A en las mucosas y la saliva de los individuos con buen humor y propensión a la risa. Este es un factor de protección frente a las infecciones de contagio por las vías respiratorias. El psiquiatra Joseph Rickman, del Centro Albert Einstein de Nueva York, tras estudiar a sus pacientes con tendencias suicidas, concluyó que aquellos que fueron más receptivos a aceptar el humor como terapia superaron las crisis suicidas más fácilmente que los otros. Incluso el fisiólogo Robert Zahón afirma que al reír agitadamente y por la nariz se ejerce un efecto de presión sobre las venas de la cara, lo que ocasiona que la sangre que riega el hipotálamo se enfríe y en consecuencia inhiba también la secreción de las sustancias químicas cerebrales encargadas de hacernos sentir el dolor. O sea, actúa como analgésico. El neurólogo y psiquiatra William Fry, de la Universidad de Stanford, después de realizar varios estudios, llegó a la conclusión de que la creatividad y el estado de estar despiertos y receptivos también tenía mucho que ver con el buen humor. Fry comprobó que los niños ríen unas 300 veces al día hasta la edad de 6 años. Luego, las presiones sociales hacen que nos riamos cada vez menos. Según unos estudios realizados por la Asociación Internacional para la Renovación de la Risa, se demuestra que en el año 1930 un adulto reía unos 19 minutos diarios. En el año 1980 un adulto reía unos 6 minutos diarios. En el año 1990 un adulto tan solo reía 3 minutos diarios. Hagámonos referencia a ver cuánto nos estamos riendo ahora. Habrá bajado bastante. Lo interesante es que pueda llegar a subir más. Hasta genética tiene que ver con la risa, incluso juega un papel predisponente, como demuestran los psicólogos norteamericanos David Licken y Auke Tellegen, que estudiaron a 2.310 gemelos de Minnesota y descubrieron que las ganas de reír eran iguales en gemelos univitelinos, los de idéntica composición cromosómica, pero diferentes en todos los bivitelinos. Voy a enumerar algunas curiosidades y citas y aforismos en relación a la risa. Cuando alguien es incapaz de reírse de sí mismo, ha llegado el momento de que otros se rían de él. Esto lo dijo Thomas Szasz, que es un psicólogo estadounidense, en el año 1920. Curzio Malaparte, escritor italiano que vivió de 1889 a 1956, dijo: cada vez que un hombre ríe, añade un par de días a su vida. Y Cayo Valerio Cátulo, poeta latino del 87 al 54 a.C., escribió: nada hay tan idiota como una risa idiota. Y Gabriel Celaya, poeta y escritor español, 1911 a 1991, dijo: la risa no es más que una solución falsa. Françoise Sagan, escritora francesa, de 1935, dijo: la capacidad de reír juntos es el amor. Muy bonito. La capacidad de reír juntos es el amor. Y Oscar Wilde, escritor irlandés, de 1854 a 1900 vivió: el mundo se ha reído de sus propias tragedias como único medio de soportarlas. Erasmo de Rotterdam, humorista holandés, vivió de 1466 a 1536, dijo: reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Muy bueno. Y Norman Cushing, escritor estadounidense, en el año 1915, dijo: siempre me ha parecido que la risa franca es una buena manera de hacer ejercicio interiormente sin tener que salir al aire libre o ir al gimnasio. ¿Y qué es lo que se hace en una sesión de risoterapia? En una sesión de risoterapia lo que solemos hacer para ayudar a provocar la risa, que en definitiva es el objetivo que se persigue en estas sesiones, utilizamos diferentes herramientas o ejercicios y juegos
que nos llevan a la obtención del fin deseado, que es la segregación de la risa, la segregación de las hormonas de la felicidad o endorfinas, que es lo que produce la risa. Y utilizamos ejercicios que provocan movimientos y relajación diafragmática, ejercicios de respiración variados, ejercicios o juegos específicos de la risa, procesos dinámicos con música y sin ella, psicodrama, trabajo de interacción en grupo, danza, ksugen, ejercicios y juegos para volver a la infancia, localización de puntos de la risa en la espalda, masajes, cosquillas, chistes, juegos, etcétera, etcétera, muchas cosas. Se utiliza el sonido incluso. A, G, Ji, Jo, Ju. Reír con los oídos tapados ayuda a una risa más profunda. Reírse con los ojos tapados o cerrados para estimular a los demás sentidos también. Descubrir el mundo del teatro jugando como niños. Imitaciones, juegos desenfadados, la espiga, etcétera, etcétera. Muchos ejercicios que nos hacen despertar esa risa interna que todos tenemos ahí, que está deseando salir. Para poder conseguirla, o para poder reírte sin necesidad de asistir a una sesión de risoterapia, te puedo recomendar varias películas de humor. Vamos a ver, algunas son muy antiguas y otras son más modernas. Ejecutivo agresivo, de Jack Nicholson, sería una de ellas. Algunas ya, la mayoría las he visto y me han parecido bastante buenas. Cómo perder a un chico en 10 días. Terapia peligrosa de Robert De Niro. El guateque de Peter Sellers. En internet las puedes localizar. La cena de los idiotas. La vida de Brian. Un pez llamado Wanda. Un rey en La Habana. Me gustó mucho. El teléfono rojo de Peter Sellers. Las películas de Charlotte, que eran todas muy buenas en el sentido de que te producían la risa. Las películas de los hermanos Marx, para troncharte de risa. Las antiguas películas del Gordo y el Flaco eran buenísimas. Hay una película que se llama Los invasores vinieron a la Tierra, cómica, también te ríes. 2 horas menos cuarto antes de Jesucristo. Aterriza como puedas, ya más moderna. El padre de la novia de Robert De Niro. Los padres de ella. Los padres de él. Algo pasa conmigo. Las películas de Torrente. ¿En qué piensan las mujeres? De Mel Gibson. La edad del hielo. Mentiroso compulsivo. Nemo. Mr. Bean. Las películas de Cantinflas. Hay una que se llama Días de Fútbol, etcétera, etcétera. Más modernas de actuales. 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Y cualquier otra película que localices. Puedes utilizarlas y partirte de risa. Que lo único que vas a conseguir es ganar salud, salud, salud. Muchas gracias por tu atención. Disfrutes, te rías mucho y nos vemos en un próximo audio. Sé feliz.